traer luz, paz y amor a nuestras vidas, Señor. Para que a pesar de las circunstancias que podamos atravesar, podamos entender que tú eres fiel, que tú estás ahí en cada una de las cosas, Señor, que a ti no se te escapa absolutamente nada. Que en cada milímetro cuadrado de nuestra vida, Señor, ahí estás tú, y mientras sigamos creciendo y conociendo tu palabra, Señor, no habrá nada, Padre Santo, que se nos escape a nosotros tampoco. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestros sentidos espirituales hoy para que podamos ver y entender lo que tú quieres transmitirnos a través del Pastor Rodrigo, Señor. Lo que quieres transmitirnos a través de tu palabra, Señor. Gracias por tenernos aquí, gracias, Señor, por este espacio tan maravilloso, Señor. Te pedimos que seas tú concentrándonos y no dejándonos distraer de absolutamente nada en este tiempo, Señor, y te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, sí. Amén, amén. Muy bien. Entonces, estamos en el libro de Génesis, capítulo 9. Según los datos que yo tengo aquí, clase número 18 del estudio del libro de Génesis. En los capítulos que hemos venido estudiando de Génesis, después del capítulo 3, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha contado los efectos del pecado del hombre sobre toda la creación, ¿cierto? Hemos visto, mejor dicho, lo que nosotros hemos ido entendiendo, y yo creo que ustedes, espero que estemos en la misma sintonía, es que lo que sucedió en Génesis 3 no afectó solamente, no es un tema que afectó a Adán y Eva y a los seres humanos, ¿sí? Esa violación de que hizo Adán y Eva del pacto de Dios que había hecho con él, lo afectó a él, a su descendencia y también a toda la creación. ¿Sí? Eso es claro, ¿cierto? Eso nos lo ha dado a entender Dios a través de la escritura de Moisés, porque él es el escritor del libro de Génesis. Cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21, de los efectos del pecado del hombre en toda la creación, él dice que esa primera transgresión del hombre hizo que la creación fuera sujetada a vanidad, dice él, ¿cierto? Y a la esclavitud de corrupción. ¿Sí? La vanidad entendida bíblicamente es a nada, o sea, estamos en un vacío en muchos aspectos. Entonces, el pecado del hombre ciertamente no lo afectó solamente a él, sino que afectó toda la creación. ¿Sí? Tanto así, como ya vimos en los primeros siglos, hoy quería usar el videoim, pero llegué tarde para volver a retomar el cuadro, pero bueno, a los primeros siglos de vida sobre la tierra, ¿se acuerdan cuántos años llevaba más o menos? Porque no podemos ser tan exactos, pero yo diría que sí podemos, pero pues hay especulaciones. Pero ¿cuántos años llevaba la tierra en el momento del diluvio? ¿Se acuerdan? 1656 años. ¿Sí? Eso es un montón de años. ¿Sí? Y había miles de millones de seres humanos, tal vez la misma población que hay hoy. ¿Sí? Entonces, esos primeros siglos de vida sobre la tierra, la maldad del hombre se fue multiplicando, es el efecto del pecado, ¿sí? Y se fue intensificando cada vez más, y en lugar de existir, de que la humanidad existiera para glorificar a Dios, la existencia de la humanidad estaba dada para corromperse delante de Dios. Eso es lo que siempre tenemos que mirar cuando empezamos a entender qué pasa en los tiempos de Noé. Toda carne, dice el Señor, se había corrompido en su camino sobre la tierra. Toda, ¿sí? Y en lugar entonces de vivir para cumplir esa gran misión que estudiamos en la clase pasada, que era, ¿cuál? Llenar toda la tierra de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? La llenaron fue de violencia y de corrupción. ¿Sí? Y así nosotros hemos llevado a toda la naturaleza y al cosmos a la ruina. Aún los animales, las plantas, están a su propia manera, como dice la palabra, anhelando la perfecta renovación, la restauración del cosmos. Porque incluso todo el reino animal cayó, mientras caíamos nosotros con ellos. ¿Sí?
Entonces, a mí me parece interesante que cuando las maldiciones son pronunciadas sobre Adán y Eva, ¿se acuerdan en qué capítulo? Estudiantes de la Biblia. Buena pregunta, voy a empezar a preguntar. Las maldiciones son pronunciadas sobre Adán y Eva en Génesis 3, ¿sí? Ahí es como uno como que uno entiende, como que empieza a aparecer esa enemistad que existe, no solo entre el ser humano y Satanás, porque a pesar de que fueron arrastrados por Satanás y en su momento lo siguieron a él, la enemistad surge porque Dios lanza la maldición, ahí se rompe de nuevo. ¿Se acuerdan que estudiamos cómo era la fe de Adán, que está establecida en Hebreos? Sino también la enemistad entre humanos con otros humanos, y la enemistad entre humanos y la naturaleza, y también la enemistad de la persona consigo misma. ¿Sí? Estamos tocando el tema del tamaño de la caída, que he sido insistente en ese punto, porque a mí me parece que es valioso para poder entender todo este tema de la más grande catástrofe mundial que ha existido, ¿sí? Pero la mayor enemistad fue ¿entre quién? Entre nosotros y Dios, ¿sí? Y esa ruptura de esa camaradería que existía entre Adán y Dios, entre la humanidad y Dios, que podemos decir entre nosotros y Dios, entonces también distorsionó todas las demás relaciones interpersonales, ¿sí? Y una vez que el pecado entra en los seres humanos, eso está en Génesis 3, se afectan todas las relaciones, obviamente, tu relación con Dios, tu relación con las otras personas, y también se afecta tu relación contigo mismo. Es una consecuencia del pecado. ¿Sí? Existe ese concepto de autodistanciamiento, es decir, no estamos en paz con nosotros mismos, ni aún con nosotros mismos. Y usted puede decir, yo soy una persona feliz, yo vivo bien, pero tenemos situaciones en las que de verdad conflictuamos con nosotros mismos. ¿Sí? Y eso no es porque él es así, es su temperamento, es su manera de ser. Cuando usted entiende que la caída nos ha llevado allá, usted tiene una manera de poder explicar, que no tiene que buscar a Freud, ¿sí? Para tratar de entender cuál es la realidad del ser humano en este mundo caído. ¿Sí? Entonces nosotros vamos más allá de eso, ¿sí? Entonces las escrituras hablan de un distanciamiento, una alienación entre nosotros mismos como pecadores y todo el reino animal. Tenemos ese problema. Se suponía que nosotros íbamos a tener dominio y debíamos cuidar con amor y nutrir a los animales. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada? Adán hablaba y todos los animales se sentaban a escucharlo. Lo que Adán decía, había una relación, una comunidad, una comunión de Adán con todo el reino animal que se rompió. Y eso lo empezamos a ver, que es parte de las consecuencias de lo que vamos a ver en el pacto de Noé, de Dios con Noé, ¿sí? Y usted mire, usted lo puede ver. Yo pensaba en estos días, usted lo puede notar fácilmente. Mire, usted solamente vea una paloma que aterriza ahí en el piso y usted obsérvela buscando comida. Y eso es como si tuviera la cabeza como convulsiones así mirando para todos lados, ¿sí? La cabeza de un ave nunca está fija, tranquila comiendo porque está zigzagueando, sus ojos están mirando a su alrededor buscando, ¿sí? Su comida, pensando en un depredador, en un gato, en un halcón, pero sobre todo buscando seres humanos. Esa es la explicación que mucha gente da sobre la realidad del reino animal respecto a las consecuencias de la caída del ser humano, ¿sí? Yo anoté aquí, anotar para acordarme, porque pensando en esto, miren, yo participé, o yo hice el diseño de un parque en Manizales. No sé si alguien conozca Manizales, pero allí hay un parque que se llama el Parque Los Yarunos. Eso fue en el 2001. A mí me llamaron porque en ese tiempo yo era un arquitecto dedicado a la parte de paisajística y de recreación. Y yo recuerdo lo importante que fue para mí vivir la experiencia de entrar en un recorrido ecológico, ¿sí? Porque yo mismo lo había diseñado, ¿sí? A mí me entregaron los planos de la montaña, yo hice los diseños y desarrollé el proyecto ecológico, y va por acá y toda esta cosa. Entonces yo iba allá y miraba, pero no, cuando ya se desarrolla todo y me dijeron, arquitecto, venga y vamos a caminar el sendero ecológico, yo no había experimentado eso.
Cuando hicimos ese recorrido de prueba antes de la inauguración del parque y entramos en lo que allá se llama selva húmeda tropical, uno no pensaría que Manizales con ese frío, pero la vegetación es selva húmeda tropical. Lo que más me llamó la atención es que cuando el sendero ecológico entraba en la montaña, en medio de una arborización que había ahí, había un silencio absoluto. Uno entraba y que se apagaba Manizales. Y yo decía, wow, esto no es cualquier bobada. O sea, la experiencia es para mí es sorprendente, ¿sí? Y estando tan cerca de la ciudad, apenas caminamos 10 pasos, ya Manizales se apaga, desapareció el escándalo de la gente, desaparecieron los carros y maquinaria, todo eso, ¿sí? Solo era caminar por ese bosque, era en la montaña, como caminar aquí ¿cómo se llama esta zona, pastora? En los Farallones de Cali. Hay una que se llama, hay una zona allá que se llama Mazatlán, una cosa así. Pero uno cuando entra a ese bosque y experimenta ese silencio, pero luego de unos minutos, cuando nos sentamos por ahí en un tronco, porque había unos avistamientos, se hicieron unas plataformas para avistamiento de aves, y uno ahí unido con el silencio del bosque, pero uno empieza de pronto a escuchar ruidos. O sea, uno entra al silencio y cuando ya lleva un tiempo en el bosque uno empieza a escuchar ruidos, hasta rasguñitos, una pata por ahí, escucha el piar de las aves, es como si el bosque estuviera cobrando vida ahí en Manizales, ¿sí? Y la fauna empieza como a aparecer y a congregarse ahí para comenzar su actividad, uno empieza a ver lo que no estaba viendo, ¿sí? Y yo pienso que eso es siempre y cuando ellos vean que uno no está ahí, que no hay ningún ser humano por ahí, ¿sí? Pero lo cierto es que apenas la presencia humana se manifiesta, todo cambia, ¿sí? Y eso lo puede uno ver hasta en los paseos estos allá en los safaris africanos, ¿sí? Lo podemos llamar instinto o como quieran llamarlo, pero hay un temor básico que los animales nos tienen. Hablábamos la vez pasada que ese temor puede reaccionar espantándose o atacándote o devorándote, ¿sí? Entonces son las maneras como el reino animal tiene ese conflicto y tienen razones fundadas para temernos, porque nosotros hemos contaminado el ambiente y le hemos hecho daño, ¿sí? a su experiencia de vida, que es una experiencia de vida diseñada por la regencia creativa de Dios. Entonces yo quería traer esa experiencia porque eso está en la historia del diluvio, ¿sí? Donde, como sabemos, Dios visitó con juicio sobre la tierra, pero Él salva pares de criaturas de la tierra que son puestas a salvo en el arca bajo la familia de Noé, y después de que las lluvias cesan, ya sabemos, las inundaciones retroceden, Noé envía una paloma que no regresa, o bueno, que regresa, y ahora Dios renueva su pacto con los seres humanos, ¿sí? Y llamamos a este nuevo pacto que Dios hace en ese momento como el pacto noémico o noético. Lo oigo decir de varias formas, me suena más como noémico. El pacto de Dios que hace con Noé. ¿Hay cafecito allá atrás servido? Entonces, Dios puso fin a todo ser sobre la tierra, excepto a Noé, a sus hijos, a su esposa, a las esposas de sus hijos y a algunos animales. De resto, todo. Y en los primeros versículos del capítulo 9 que vimos en la clase pasada, vimos que Dios establece unas condiciones en este nuevo mundo al que se va a enfrentar Noé. ¿Se acuerdan? Y toda su descendencia, dentro de las cuales estamos nosotros. Ese mundo que encontró Noé es el mismo mundo de nosotros. Un mundo totalmente distinto al mundo antes del diluvio. Un mundo con un cielo nuevo, con una tierra nueva, con unas aguas nuevas, con unos animales nuevos. Bueno, animales no, con criaturas escogidas para quedarse allí, ¿sí? Entonces Dios recrea un nuevo mundo, ¿sí? Recrear, ¿sí? Como un nuevo comienzo, pero más que un nuevo comienzo, en la mente de Dios, y así es como debemos entenderlo, simplemente, Él está avanzando en la ejecución de ese plan eterno de glorificarse a sí mismo por medio de la salvación de pecadores a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan, ahí va, ¿sí? Entonces Génesis 9, que ya comenzamos a estudiarlo en la clase pasada, es entonces el relato de un paso más
en la ejecución del plan eterno de redención de Dios. El diluvio fue un paso en el plan de redención de Dios, ¿sí? No es como que Dios hubiera dicho, por ejemplo, bueno, ok, pequeño grupito, Noé, su esposa, sus hijos, ¿sí? Ahora este grupito de 8 personas, cuídense más, ¿sí? Y entonces no vayan a multiplicar la violencia, no se multipliquen en la violencia, la corrupción como lo hicieron la gente en el pasado, pero eso no es lo que Dios está haciendo aquí. Así no es como nosotros debemos entender Génesis 9, porque esta destrucción y esta recreación del mundo debemos entenderla más bien como la manera en la que Dios nos está enseñando a nosotros los hombres acerca de cómo va a ser el día final. Nos está mostrando eso, cuando Él cumpla su plan total para toda la creación, ¿sí? Entonces Dios nos está enseñando qué es lo que Él hace a lo largo de la historia de su pueblo. Lo hace en Génesis 9. ¿Qué está haciendo con el mundo, con toda la creación, lo que Él va a hacer en el día final con toda la creación? Para eso nos sirve el Génesis capítulo 9. El diluvio y este nuevo mundo que surge de Él. Porque es como un nuevo mundo, ¿sí? Ese es el patrón de lo que Dios va a hacer en el futuro, para llevar a toda su creación a su cumplimiento. Del estudio de los inicios, eso se llama protología, no procto, sino protología, ¿sí? Estudio de los inicios. Él nos lleva a nosotros al estudio del fin de los tiempos, la escatología. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve Génesis 9. El libro de Génesis es el libro de los fundamentos. Yo creo que aquí hemos entendido muchos fundamentos sobre nuestra fe cristiana. Todo lo que vemos en Génesis nos está enseñando a nosotros a dónde es que va a llevar Dios la creación al final. Eso es lo que uno ve en Génesis. Y esto es importante que lo entendamos así porque, mire, de otra manera entonces nosotros no vamos a poder entender lo que sucede en estos versículos que vamos a estudiar en esta clase, ¿sí? Si nos equivocamos, nosotros, al interpretar mal los propósitos de Dios con el diluvio, pensando que Dios está haciendo un borrón y cuenta nueva, entonces no vamos a entender y nos vamos a equivocar en tratar de entender el pacto que Dios hace aquí con Noé. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, así como nosotros recordamos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, tuvimos el pacto de creación que fue hecho entre Dios y ¿quién? Y Adán. ¿Y Adán qué era en ese momento? Toda la humanidad representada. Entonces el pacto entre Dios y la humanidad en la creación. Y como vamos a ver, eso significa que todos estamos de forma inexorable atados al pacto de creación. Nosotros tenemos que cumplir con ese pacto. Que todos nosotros estamos aquí como resultado de la actividad de Dios, del Creador, y todos nosotros le rendimos cuentas al Creador, y todos nosotros estamos bajo pacto con Dios, ¿sí? Ya sea que queramos estar o no, ¿no? Eso es bueno que todos lo sepamos. Ya sea que nos disguste o no, ya sea que creamos en Dios o no, ¿sí me hago entender? Mejor dicho, si alguien a usted le dice, perdóname, esto es tu fe y esto es tu manera, sí, pero yo no creo en Dios y por eso yo no soy responsable de mantener esas leyes que dicen allá en ese libro de la Biblia, ¿sí? Y seguro él dirá, yo no estoy en ese pacto ni tengo que ver nada con él, pero no puede hacerlo. Cada persona está en una relación de pacto con Dios, así crea en él o no. Yo le digo a algunas personas sobre el tema del ateo, pues que son ateos gracias a Dios, que el ateo realmente se está enfrentando como al sol, ¿no? Entonces él dice, no existe. La única manera de decir que el sol no existe es quitarme de la presencia del sol. Entonces me meto en mi casa, pero ahí entra luz. Entonces me meto en mi cuarto, pero cierro ventanas, pero entra luz. Me cierro, me meto en el closet y de alguna manera entra luz. Y el ateo está escondiéndose porque no quiere reconocerlo. Es un tema de moral, no es un tema de falta de fe. No quiero aceptar a Dios, ¿sí? Entonces, este ateo o esta persona que cree o no cree en Dios, ustedes no pueden discutir con esa persona porque esa persona igual está bajo pacto, igual que ustedes, igual que nosotros. Qué pena con él. No lo estás entendiendo, pero estás bajo pacto. Y tienes que cumplir. No lo voy a hacer. Es tu rebeldía, es tu problema, podría decirlo uno. Y el llamado de nosotros como cristianos es a que conozcan eso. A que puedan entender que están bajo pacto, ¿sí? Podríamos no estar todos en el nuevo pacto, ¿sí? En el pacto cristiano, o los judíos en su pacto, o cosas de esas, pero todos sí estamos en el pacto de creación, ¿sí? Y asimismo vamos a ver que todos estamos en el pacto noémico.
Todos estamos bajo el pacto de Noé, ¿sí? Y la pregunta final es, ¿nosotros guardamos ese pacto? ¿Usted sabe si lo guarda? ¿Será que somos guardadores o somos quebrantadores de ese pacto? Porque por naturaleza rompemos el pacto, ¿sí? Pero lo que quiera que entendamos en esta introducción es que después del diluvio el Señor renovó el pacto de creación con Noé. Y ahora veamos algunas de las cosas que aprendimos con algo de detalle en la clase pasada, después de que Dios le dijo a Noé en el capítulo 8, sal del arca, y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, ¿sí? Vimos la repetición del mandamiento original. ¿Cuál fue la repetición? Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra, ¿se acuerdan? Está en Génesis 2, aquí está en Génesis 9, está en Génesis 9.1 y en 9.7, en Génesis 1. Y aquí aparece en Génesis 9.1, ustedes lo ven ahí, ¿sí? Dice, venido Dios a Noé a sus hijos, fructificad, multiplicados y llenad la tierra, y vuelve y lo dice en el Génesis 7, mas vosotros fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Y luego en el versículo 2, síganme en la Biblia, tengan su Biblia porque ya empezamos a entrar allí. En el versículo 2 les habla sobre el temor y el miedo de vosotros que estará sobre todo animal en la tierra, ¿sí? Sobre todo ave en los cielos, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. De esto es lo que yo les estaba hablando hace un minuto, cómo los animales nos temían, ¿sí? Aunque muy pocos son domados, los animales salvajes huyen ante la aparición de los seres humanos. Y dice ahí en versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, ¿sí? Ahora, tenemos esta ley de creación, ¿sí? Que dice que el que derrame la sangre de hombre por el hombre, de su sangre será derramada. Versículo 4, ¿sí? Perdón, ese es el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, ¿qué? Versículo 7, multiplicad y multiplicaos. Este versículo 6 de Génesis 9, miren, es el versículo que es usado en las leyes de algunos países para considerar la institución bíblica de la pena capital por asesinato. Eso es cuando hay discusiones sobre si debe haber o no pena capital. Estos países lo que utilizan es este versículo donde Dios está diciendo: el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, ¿sí? Y ahora sí, pues considerando ya estos versículos que pasamos, los toqué por encima porque hablamos bastante en la clase pasada, pero decíamos que estos versículos forman parte de lo estipulado por Dios en el pacto de Noé. Ahora pasamos a los versículos 8 y 9 y vamos a llegar hasta el 17. Que es lo que vamos a estar estudiando en esta clase, el pacto de Dios con Noé, y vamos a ver tres cosas en estos versículos del 8 al 17. Primero vamos a ver específicamente el pacto que Dios hizo con Noé. Segundo, vamos a ver la promesa de aquel pacto, y finalmente vamos a ver la señal del pacto. Entonces veamos el primer punto, el pacto de Dios con Noé. Leamos versículos 8 al 10. ¿Quién no lee versículos 8 al 10? Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Ahí están metidos todos, fíjense. Fíjense que aquí vemos, Dios está hablando, dice que hablaba con Noé, y dice algo más, y a sus hijos. O sea, no llamó, Noé, venga, hablemos. Dios está hablando con Noé y sus hijos. O sea, Moisés aquí es claro en afirmar que el Señor no se está dirigiendo aquí tampoco ni a la esposa de Noé, ni a las esposas de sus hijos. Y esto es algo que tiene que ver con Noé y con los hijos de Noé. Y no es porque Dios piense que es menos la mujer para que ellas no puedan estar ahí, para que no vayan a entrar en el conflicto. Nosotros creo que ya hemos dejado claro que no solo Génesis, sino toda la Escritura enseña la igualdad del hombre y la mujer en cuanto a la dignidad delante de Dios. Ambos portan la imagen de Dios, ambos fueron hechos a semejanza de Dios. Sin embargo, Dios se dirige a Noé y a sus hijos porque en un sentido Noé aquí
como hemos dicho y dijimos en la clase pasada, está funcionando como el segundo Adán, como un segundo Adán, ¿sí? Como otro representante de toda la raza humana, como el líder responsable de dirigir ahora la raza humana mientras esté sobre la tierra. A Noé le faltan 300 años por vivir, ¿sabían ustedes eso, no? Esto pasó en el año 601 de la vida de Noé, ¿sí? Entonces, de él va a venir el resto de la humanidad. Hablábamos que no es que Dios ahora acabó la humanidad antes del diluvio y después del diluvio, no. Noé es descendiente de Adán, ¿sí? Esa familia es la única que pasa, pero vienen de la descendencia de Adán, ¿sí? Y por lo mismo él se dirige también a los hijos de Noé, porque ellos van a participar siendo primariamente responsables de la comisión que Dios les encargó de fructificar y multiplicarse. Ese va a ser el deber de Noé y sus hijos. Y sabíamos que es transmitirle a sus descendientes todas las palabras que Dios les dé, ¿sí? Y multiplicarse. ¿Para qué era que se tenía que multiplicar? ¿Qué significaba el llenar la tierra? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Llenar la tierra de la gloria de Dios. Dios dice, ustedes están hechos a mi imagen y semejanza, multiplíquense y llenen la tierra de mi imagen, de mi semejanza, llenen la tierra de mi gloria, como las aguas cubren el mar, ¿sí? Entonces, este es el deber, esta es la responsabilidad de ellos, y todas estas palabras que Dios les da, ellos tienen la obligación. Por eso es que ellos lo que tienen que hacer primariamente es que ellos van a ser cabezas de familia, ¿sí? Así está en la enseñanza de la palabra. Y cuando Dios hace ese pacto con ellos, va a hacer que ellos sean responsables de transmitir estas palabras que el Señor le dio a Noé y a sus hijos, ¿sí? Ahora, lo que vemos en este discurso de Dios, porque aquí es una conversación de Dios, ¿sí? Es el establecimiento del pacto de Dios que había hablado con Noé en el capítulo 6. Porque Dios le dijo, voy a hacer un pacto contigo. Noé pasó todo el diluvio sin saber, ¿sí? Voy a hacer un pacto contigo. Vámonos a Génesis 6:18, que era lo que Dios le había dicho. Eso dice, versículo 6, capítulo 6, versículo 18, dice, mas estableceré mi pacto contigo. Eso es todo lo que le dice. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, ¿sí? O sea, Dios llama a Noé y le encarga la comisión de levantar y edificar un arca. Aquí la estudiamos bastante. Le promete que él va a establecer un pacto con él, ¿sí? Esa era una promesa que Dios le había hecho. ¿Hace cuánto? En este momento, ¿hace cuánto lleva de tiempo desde que le hizo esa promesa? 120 años. Que fue el tiempo mientras él duró en construir el arca, ¿sí? Entonces, antes de esto que estamos escuchando aquí, ya han pasado 120 años, ¿sí? Y así como entonces Dios había hecho un pacto con el primer hombre en el Edén, aquí Dios le promete a Noé también establecer un pacto con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Noé va a funcionar como un segundo Adán, ¿sí? Y lo primero que hay que recordar entonces es que es un pacto, porque hay que hablar sobre eso. Ese término pacto que dice establecer un pacto contigo, la palabra ahí es berit, ¿sí? Que es en el hebreo, que el significado más relevante del término berit es atar. B larga. ¿Cómo se escribe? B-E-R-I-T, ¿sí? En la palabra hebrea berit, o sea, voy a hacer un berit contigo, ¿sí? Eso es, voy a atar algo contigo, voy a aliarme contigo, en el original, ¿sí? Entonces Dios se está atando con Noé. Ese es el principio. Y este término es usado en el Antiguo Testamento para hablar de un acuerdo entre dos partes. Es un compromiso de que de cualquier manera, pase lo que pase, yo voy a cumplir mi parte, ¿sí? Esa es la manera como Dios establece el pacto. O sea, nos atamos. Por eso cuando la Biblia habla de un pacto divino, es decir, de un pacto entre Dios y los hombres, nosotros no podemos entender ese pacto como algo opcional. Para Dios es un pacto, ¿sí? Una persona puede venir a mí, por ejemplo, y decirme, ve, Rodrigo, yo voy a hacer esto, pero eso sí, vos tenés que hacer lo otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo le puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece, ¿sí? Yo no me voy a meter con usted en ese pacto, hermano, yo no lo quiero hacer. Yo tengo ese derecho, ¿sí? O que una vez hecho el pacto, yo simplemente tengo la posibilidad de decir, mira, yo prácticamente ya no voy más en esto. Eso es el pacto humano o la manera como los humanos hemos entendido, pero eso no ocurre en los pactos divinos. Dios no nos da opciones, ¿sí?
En los pactos divinos eso no es una posibilidad. Por eso cuando se enseña sobre el matrimonio, Dios en su palabra, ¿cómo habla del matrimonio? ¿Qué es un qué? Un pacto, ¿sí? Por eso es hasta que la muerte los separe. Pero nosotros seguimos siendo quebrantadores de pactos. Pero Dios no. El pacto, entendido desde la perspectiva bíblica, es que es imposible de desatar. ¿Sí? Entonces, cuando Dios hace un pacto con los hombres, esos pactos no son negociables. Dios no nos está pidiendo permiso. Va porque va, ¿sí? Ni son opcionales. ¿Sí? Por eso la manera como la Biblia enseña los pactos divinos es más bien como unas muestras de misericordia de Dios con la humanidad. ¿Sí? Dios es fiel a sus pactos a pesar de nuestra infidelidad. ¿Sí? Cuando Dios hace un pacto con un hombre o con la humanidad, como en el caso de Adán y en este caso de Noé también, porque ahorita vamos a ver que es con todos, lo que está mostrando es su misericordia para con todos nosotros. ¿Sí? Dios no tenía por qué hacer pactos. Él no tiene por qué hacerlo. Él es el creador y mucho menos con sus criaturas. ¿Sí? Por eso el hecho de que Dios las haga, más bien nos muestra a nosotros ese deseo permanente de Dios de relacionarse con nosotros a pesar de nosotros. ¿Sí? Entonces, todos nosotros debemos obediencia a Él porque Él es nuestro creador, punto. Así debe ser. Y Dios tiene la potestad de hacer lo que Él quiera, ¿sí? Pero aún así nosotros, miren, nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Así como nosotros tenemos esa naturaleza caída, que seguimos teniendo la misma naturaleza de Caín aquí en nosotros, que por la gracia de Dios la restringe, esa misma gracia de Dios es la que nos da para nosotros alcanzar las recompensas de la vida, porque es el pacto que Él ha hecho con nosotros. Y a Dios le agrada eso. Y Dios cuando hace eso, entonces lo hace en forma de pactos. ¿Sí? Los pactos divinos son muestras de conmiseración. Son misericordia de Dios para con nosotros los hombres. ¿Sí? Ese Dios que está tan lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios lleno de majestad, lleno de grandeza. Y nosotros, los pecadores, nos muestra su misericordia y quiere relacionarse con nosotros. Y la experiencia de la enseñanza de la Biblia durante todo el tiempo es más que la búsqueda del hombre a Dios, es la búsqueda de Dios al hombre a partir de la caída, ¿sí? Entonces, es una muestra de misericordia de Dios quererse relacionar con los hombres a través de un pacto. Entonces, un pacto se puede definir de muchas maneras. Yo voy a darle aquí algunas definiciones de algunos teólogos recogiendo, ¿sí? Aquí tengo 4. Dice, un pacto es una promesa bajo ciertas condiciones, dice un teólogo. Otro dice, es un tipo de transacción de Dios con la criatura por medio de la cual Dios ordena, promete, advierte y cumple. Por lo menos Dios. ¿Sí? Y la criatura se ata a sí misma en obediencia a esas demandas de Dios. Vamos entendiendo varias explicaciones del pacto. Otro dice, un pacto es un compromiso que Dios hace, es un arreglo dado soberanamente por Dios, con estipulaciones o sanciones, pero miren esto, por medio de las cuales el hombre es bendecido. O sea, un pacto de Dios con el hombre nunca tiene otro propósito más que bendecir a sus criaturas. ¿Sí? Entonces los pactos de Dios están dados para bendición de nosotros y eso para mí es importante, que nosotros lo tengamos claro. Un pacto es aquello que Dios hace con el hombre en donde da estipulaciones o sanciones. Bueno, no, ese estaba. 4, es una declaración del deseo soberano de Dios concerniente a los beneficios que le quiere otorgar al hombre. ¿Sí? Entonces, el pacto de Dios con Noé es una expresión, con todo eso esta introducción, de la misericordia de Dios y su declaración, su deseo de querer relacionarse con sus criaturas para hacerles el bien, para bendición de ellos. ¿Sí? Ese es el pacto de Dios con Noé. Eso es lo que Dios está haciendo aquí en el capítulo 9 de Génesis, estableciendo este pacto con Noé. Dios está queriendo relacionarse con la humanidad, les ha dado estipulaciones. Muchachos, tienen que fructificar, tienen que multiplicarse, tienen que llenar la tierra de mi gloria, tienen que tener la vida como en alta autoestima porque se van a matar unos a otros. Tienen que entender que es difícil porque los animales ya le van a tener temor. Pero entiendan algo, ustedes son mi imagen y son mi semejanza. Multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra de mi gloria. ¿Con qué propósito, Señor? Para el bien tuyo. Por el bien de la humanidad. ¿Sí?
Entonces, fíjense que este pacto que tenemos aquí en Génesis, que se conoce como el pacto noémico, es el pacto de Dios con Noé, pero si usted presta atención a este pacto, realmente no es solo con Noé. Mire el versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el versículo 8 lo dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, a sus hijos, son sus hijos, ahí son sus hijos, digamos que sean sus hijos. Entonces, este pacto no es solo con Noé, sino también con los hijos de Noé. Pero si usted sigue prestando atención, pase al versículo 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros. ¿Quiénes? Aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces, este pacto noémico, este pacto entre Dios y Noé, realmente es un pacto entre Dios y toda la creación. Y Moisés es enfático escribiendo esto, porque mire que dice el versículo, 4 veces lo dice, versículo 12. Y Dios dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Sí lo leyeron ahí? Sí. Lea el versículo 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y usted salta al versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y usted va al versículo 17. Y digo pues, Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahí hay un énfasis permanente. ¿Sí? Es con todos nosotros, todos, y con los animales, y con todo ser viviente. Es por eso que a este pacto también se le puede designar como el pacto de Dios con la creación, porque realmente es un pacto de Dios que estableció con Noé, sus hijos, y con toda la creación. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de hacernos servir, de bendecirnos. Entonces, este no es un pacto de salvación, ¿sí? Dios no lo estaba prometiendo a Noé y a sus hijos y a la creación entera la vida eterna en este momento. Es más, van a empezar a vivir menos, ¿sí? El mundo aquí en Génesis capítulo 9, ¿se acuerdan? Ya vimos, está bajo condenación, es un mundo difícil, inhóspito para el mismo Noé, ¿sí? No va a ser fácil, le dijo Dios en los primeros versículos del capítulo 9, le está diciendo Dios, el mundo entero, la creación entera ya está bajo condenación del pacto que Adán quebrantó. No, o sea, el diluvio no quitó eso. Noé y sus hijos y el resto de la humanidad que va a venir después de ellos van a tener que cumplir las estipulaciones del pacto. Todo hombre, toda mujer sobre la faz de la tierra que rehúse multiplicarse y fructificar, que no estime la vida humana o la vida animal, como en los primeros versículos del capítulo 9, está violando el pacto de Dios que hizo en Génesis 9. No encontraría uno una explicación para alguien que profesa la fe cristiana que diga, nosotros no queremos tener hijos, porque eso es un mandato desde Noé. Es una explicación para entender qué está pasando, hasta dónde conocemos cuál es ese pacto que ha hecho Dios con todos nosotros, que como les decía al principio, quieras o no, estás en el pacto. ¿Sí? Entonces, es un pacto de Dios con toda la humanidad. Los hombres tienen que cumplir esas estipulaciones, deben fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, pero ya no para vida eterna, porque eso ya lo perdimos con Adán en ese momento. El cumplimiento de estos estatutos de Dios, de estas estipulaciones del pacto de Dios con Noé, ya no eran para vida eterna, sino con otro propósito. ¿Para qué es que el hombre debe multiplicarse y llenar la tierra? ¿Por qué es que Dios hace ese pacto? ¿Cuál era el propósito de Dios? No era para vida eterna, era otro propósito. La promesa del pacto de Dios con Noé está en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Quién no lee el versículo 11? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré jamás toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ok, entonces el propósito del segundo pacto de Dios con la humanidad, ya hubo uno, ¿se acuerdan? Con Adán. Este segundo pacto de Dios en la historia con la humanidad no es entonces otorgarle la vida eterna a los hombres. Aquí hay otro propósito divino. Dice, no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio. Ese es el propósito. ¿Sí? El propósito del pacto noémico no es otra cosa más que preservar la creación. ¿Sí? Como escribió Moisés en el versículo 22. Vamos al versículo 22 del capítulo 8. ¿Qué dice allí?
dice, mientras la tierra permanezca, vamos al capítulo anterior, capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, o sea, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. ¿Sí? O sea, mientras la tierra permanezca, Dios está diciendo no más. O sea, no. Entonces, este propósito esto va a ser porque Dios se lo prometió a Noé, no porque nosotros cuidamos la tierra. ¿Sí? Él no va a volver a destruir la tierra como lo había hecho un año atrás, ¿sí? Por medio de un diluvio de aguas. Esta frase en Génesis 8:22 es cierta porque Dios lo prometió, no porque nosotros los hombres lo hagamos. ¿Sí? Él dice, no la voy a volver a destruir por medio del agua. ¿Sí? Entonces Dios promete aquí no volver a exterminar la humanidad por medio de una inundación global. Promete que la tierra en la vida va a continuar estable. Va a haber sementera, va a haber siega, va a haber día, va a haber noche, va a haber calor, va a haber frío. ¿Sí? Y esto es lo que dice la palabra, que el sol seguirá saliendo para justos e injustos. ¿Sí? Es lo que Dios promete aquí. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que, como todo pacto con Dios, eso no depende de lo que haga o no haga el hombre. ¿Sí? Por eso la introducción. Es un pacto. Dios dice, yo soy fiel. Él sabe que nosotros no. Pero Él dice, yo soy fiel. No va a depender de lo que ustedes hagan. Yo no voy a volver a destruir la tierra de esa manera. ¿Sí? Dios aquí no está poniendo condiciones. Venga, si ustedes, pórtese bien y verá que no. Él no está poniendo condiciones. Nos dice, yo no voy a destruir. Él dice, yo no voy a destruir más la tierra por medio de un diluvio. Aquí no hay condiciones, no depende de lo que haga o no haga el hombre. Esa es una promesa de Dios que Él hace sin importar lo que haga la humanidad. ¿Sí? En el capítulo 8, Dios lo dejó bien claro. El diluvio no ha limpiado al hombre de maldad. No pasó eso. ¿Sí? El diluvio no ha cambiado la naturaleza pecaminosa del hombre. En Génesis 8, después de que Noé sale del arca y le ofrece este sacrificio, ¿se acuerdan? Dios está viendo a Noé ahí. Ve a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Y esto es lo que Dios dice en el versículo 21. Váyase un versículo atrás del que leímos ahorita. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y luego dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, Dios dice desde el principio, esto no ha cambiado. El corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Sí? Entonces el diluvio no vino a limpiar los corazones de los hombres del pecado. No vino a darles una nueva naturaleza. Ellos seguían siendo, el término es depravado. Y el término general que se utiliza en la teología cristiana es que el corazón del hombre es un corazón depravado. Durante todas las generaciones, desde la generación previa, con toda la que murió en el diluvio. Lo mismo que vio Dios en la humanidad en Génesis capítulo 6, ¿se acuerda? Cuando vio que era de todo, sus pensamientos eran malos, fue lo mismo que estaba viendo a los que estaban saliendo del arca. Eso nos queda claro, ¿cierto? Pero aún así, Él dijo, pero no voy a volver a destruir todo ser viviente como lo hice. Sin importar si el hombre cumpliera o no el mandato de la creación, sin importar lo malo que fuera el hombre, Dios le está prometiendo aquí a Noé y a toda la creación, porque dice que es con toda la creación que Él va a preservar el mundo y que no lo va a volver a destruir por medio de una inundación. ¿Sí? Y esto es importante que lo entendamos porque Dios sí promete volver a destruir el mundo en el futuro, ¿no? Vamos a la segunda carta de Pedro, porque Pedro le escribe a las iglesias. En la segunda carta, en el capítulo 3, y alguien que nos lea lo que dice del versículo 10 al 12. Segunda carta de Pedro 3, del 10 al 12. ¿Del 10 al 12? Sí, señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Así es. Entonces, Dios sí promete volver a destruir la tierra en el futuro. Dios aquí no está mintiendo, ¿sí? Lo que Dios prometió en el pacto de Noé es que Él no va a destruir más la tierra por medio de un diluvio de agua. ¿Sí? Pero de nuevo, eso no es más que una ilustración, un modelo de lo que Dios va a hacer en el día final, ¿sí? Con la segunda venida de Cristo, cuando Dios sí promete de nuevo destruir el mundo, ya no con agua, sino con fuego. ¿Sí? Entonces, la promesa del pacto de Dios con Noé es darle estabilidad a la tierra, preservar las estaciones, todos los procesos naturales de la vida van a enfrentarse a eso. Háganle, sin importar lo que usted haga, el hombre, preservarlos todos de un diluvio de aguas. Todo lo que nosotros tenemos hoy, mis hermanos, todo lo que nosotros disfrutamos hoy, a pesar de que ustedes y yo no nos imaginamos cómo era el Edén. Por eso la conversación la vez pasada de ven Señor Jesús, pocas veces lo decimos que no entendemos hasta dónde, ¿sí? Entonces, lo que tenemos, todos los beneficios de nuestra salud, la tecnología, las estaciones constantes del sol, el agua, los ríos, todo, el fruto de la tierra, la comida en nuestras casas, eso es el resultado del pacto que Dios hizo con Noé. De ahí viene todo eso. Dios le está diciendo a Noé, en este proceso, eso es. Así va a ser la tierra ahora. Va a estar estable, no voy a volver. La sementera y la siega van a volver, el día y la noche, todo va a estar ahí estable hasta que venga Cristo, ¿sí? Es la gracia, eso se llama la gracia común en medio de Dios, en medio de un mundo caído. Un mundo renovado en Noé, pero caído. Y a manera de aplicación, mire, esta promesa de Dios de preservar la creación hasta el día de Jesucristo, eso refuta todo este movimiento del cambio climático, ¿sí? Eso desde la perspectiva científica, incluso algunos científicos dicen que es absurdo. Porque hay múltiples estudios científicos que refutan lo que muchos políticos, y ustedes saben que hoy día tenemos muchos políticos hablando de eso, han venido diciendo que eso va a suceder, eso lo decían antes, eso va a pasar en 1984, no, eso va a pasar en el 2020, y ya llegamos al 2020, no, eso va a pasar en el 2050, todo el cambio de la energía por la energía verde no va a salvar al mundo. No va a pasar. El uso de combustibles fósiles no va a destruir la tierra. El uso de combustibles fósiles no va a acabar con la humanidad. Esas son ideas de los políticos que quieren vender la mentira a la humanidad. Vení, pero, venga, pues ¿usted cómo sabe eso? Porque Dios prometió preservar la tierra hasta el día de Jesucristo. Y cuando Dios habla, Dios habla. Y como dice en su palabra, porque yo soy Jehová. Y Él promete eso, ¿sí? Entonces, esa mentira del cambio climático, que la humanidad va a desaparecer en 100 años, ya no en 100, ahora en 200, es una mentira. Porque Dios prometió preservar la tierra y darle estabilidad a toda la creación hasta que se cumpla su plan completo de redención, ¿sí? Eso no nos exime. ¿Se acuerda que cuando hablamos del jardín del Edén, de que cada matica, cada rincón, cada jardín, cada espacio usted lo cuide? Porque es un llamado a cultivar. Es un llamado a cuidar, sí, cuidemos. Eso no va a pasar nada. No, entonces no, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pero no dependemos de los combustibles fósiles. Y tenemos que pedir petróleo a otros países. Pero pastor, yo sí estoy como de acuerdo en que sí hay calentamiento global y que eventualmente Dios está permitiendo ese calentamiento global para que en algún momento pase esto. O sea, Tú puedes unir el calentamiento global a la promesa, pero no sería bíblico. Porque eso es como ladrón en la noche. Puede ser mañana o puede ser dentro de 5 minutos. Claro, pero o sea, yo no estoy de acuerdo con que se diga, no, es que en un día el mundo se va a acabar. No. Lo que estoy diciendo es que sí hay calentamiento global, es decir, la capa de ozono cada vez se va desvaneciendo y los rayos solares están entrando con más fuerza y eso es real. Pues. Te invito, ahora que hablas de esa realidad, te invito a que investigues, porque hay un grupo de científicos que dice que la capa de ozono ya se redujo y es mínima y ya no existe el problema de la capa de ozono. Porque son especulaciones. Ahora, el científico sí lo puede plantear como una idea de que el mundo se está enfrentando al descuido del hombre. ¿Sí? Pero el político lo usa aquí como una perspectiva de que depende de ellos el futuro del mundo. El cristiano no puede comer ese cuento, ¿sí? Miren lo que pasó nomás en la pandemia.
el mundo se va a acabar, ¿sí? Muchos cristianos se asustaron, ¿sí? Bueno, no vamos a decir de la muerte porque hay quienes estamos de acuerdo o no en el tema de la pandemia, pero lo cierto es que muchos pensaron que ya estaba el hecho dándose, ¿sí? Y entonces el miedo invadió a muchas personas, incluidos cristianos, cuando teníamos que hacer un llamado a quienes somos en Cristo y cómo Dios nos va a preservar y el cuidado. En algún momento, cuando hablamos de política, alguien dice, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy de Cristo. Lo tiene claro, porque empiezan a polarizar las posiciones y empezamos a creer muchas mentiras que el mundo nos dice, en el que el mundo está en manos del hombre. Yo creo que el principio fundamental aquí es, Dios le ha prometido a Noé, va a seguir, las estaciones siguen. Yo creo que ustedes han oído que no, ya va a ser invierno permanente o verano permanente porque ya el sol, o sea, hay un montón de especulaciones científicas que podemos mirarnos en el hecho de que el hombre ha sido descuidado. Pero Dios dice, mientras esté la tierra y usted váyase a Génesis 8, 22 y va a leerlo, va a estar la siega y va a estar la siembra y la cosecha, van a seguir, va a estar el frío y el calor, va a estar el día y la noche, hasta la venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, Alberto levantó la mano por allá. No, es que, digamos, creo que hay una línea muy delgada paso entre un punto que es la mayordomía del hombre frente a la tierra. Ajá. Y si está ejerciendo correcta o incorrectamente esa mayordomía frente a los que se han cargado desde eso que estamos leyendo. O sea, yo me paro en una posición y yo digo, hay una mala mayordomía en esos términos. Eso es... Si yo me preguntaba a mí, yo digo, hay evidencia de casos donde se hace un abuso de recursos naturales y que incluso llega a deteriorar, y de pronto el pastor levantó la mano como pastor de ingeniero ambiental, y de pronto hay... No, pero si hay de pronto un abuso porque de alguna manera pues, hay límites y el recurso es escaso, ¿sí? Pero la otra parte que tú dices, pues también la comparto, pastor, y es tampoco se puede volver un arma de miedo y de manipulación, como lo quiere llevar el activismo extremo, el hacer de eso un discurso político, una ideología política, y obviamente pretender que está el futuro del mundo en las manos del hombre, cuando como cristianos pues no deberíamos creerlo así. Exacto. Pero creo que no se puede llevar a ninguno de los dos extremos. O sea, creo que uno tiene que ser como muy maduro para entenderlo desde esa perspectiva. Pero mira que no hay extremos. El hecho contundente es, el futuro del mundo está en manos de Dios. Sí, correcto. Entonces, eso no me pone a ningún extremo, me pone en la verdad. ¿Sí? Pone la verdad. Que el hombre ha hecho una mala mayordomía, ha utilizado mal los recursos naturales que Dios le ha dado, cierto. ¿Y eso qué genera en nosotros? Digamos que el efecto del pecado, mala vida, mucho calor, ¿no? Podríamos poner el aire acondicionado. Tenemos un montón de situaciones que nos hacen pasar malos ratos en medio de una... Miren nomás esto. Dios dice en Génesis 3 que Adán va a sudar, ¿cómo es? Va a trabajar con el sudor de su frente. La manera como sembraba Adán era que todo producía. Ese es el mundo previo a la caída del pecado. Adán no decía que no trabajaba, no es como el negrito del batey que hizo Dios como castigo del trabajo, no. Adán trabajaba, pero el esfuerzo de Adán era absolutamente productivo. Ahora ya no. Ahora te vas a enfrentar a una tierra que produce cardos y espinos. Ahora, si tú descuidas un pedacito de tierra, se te llena de maleza. Esos son efectos del pecado. El cristiano debe entender que ahí está siendo reflejado. Por eso la Biblia, yo digo, es suficiente. Es inerrante. ¿Querés saber cuál es el problema de la tierra? Léete Génesis. ¿Querés saber cuál es el problema de tu matrimonio? Léete Génesis 3. ¿Querés saber cuál es la maldición sobre el hombre, la maldición sobre la mujer? Porque ahí está todo explicado. Entonces, todos esos errores del ser humano, la maldición, la gripa que tenemos, ¿sí? Es efecto del pecado. Todo es efecto del pecado. El mal uso de los recursos económicos, de los recursos naturales del hombre es efecto del pecado, porque es la naturaleza pecaminosa de nosotros. Pero Dios nos está diciendo, a pesar de eso, muchachos, a pesar de eso, sin irnos a extremos, yo hago preservar la tierra hasta el día que mi hijo regrese al cielo, hasta el día que mi hijo vuelva. Entonces, si quieren pasarla mal, consumiendo mal los recursos, aumentando el calor, dejando desiertas unos terrenos que podrían ser fértiles,
pues ya es esa mala mayordomía del hombre y Dios actuará en su momento. Pero el principio aquí es el cuidado y la preservación de la tierra, que está en manos de Dios y no en manos de los hombres. ¿Sí? Puedes decir que como extremo puede llegar, como cuando dicen, no, estamos en la gracia, pequemos porque ya estamos en la gracia. A ver, hermano, usted no ha entendido. Dios nos está diciendo, la tierra está en mis manos, entonces yo me la tiro porque igual no se va a dañar. No, a ver. ¿Sí? Es un llamado de Dios y en su soberanía Él nos jalará las orejas. Pero se trata de eso. Pastor, ¿querías aportar ahí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, es que hay dos escenarios. Más bien un escenario con dos facetas. Uno es la realidad, ¿sí? Porque nosotros no podemos tampoco decir, no, este país no tiene razón, el calentamiento global no existe. Sería un momento y usted dice que el calentamiento global no existe. No, el cáncer no existe. No, los ladrones no existen. O sea, hay una realidad que nosotros la experimentamos todos los días. ¿Sí? Una realidad, ¿cierto?, que se manifiesta porque hay una maldad en el mundo. Sabemos que en el mundo hay maldad. No podemos decir que como fue la creación del mundo, entonces todo es bueno. No, el mundo fue pervertido precisamente por eso. Pero así como hay una realidad, también hay una verdad. Hay una verdad que es veraz, y perdónenme la redundancia. Entonces muchas veces nosotros tenemos que luchar la realidad versus la verdad, y la verdad es solamente la palabra de Dios. Es real, ¿cierto?, que un familiar o que un amigo tiene cáncer. Es real, yo no puedo decir que no existe. Pero lo que sí puedo creer y declarar como una verdad, ¿cierto?, es que Dios puede sanar. ¿Sí me entiendes? ¿Será que Dios no existe en Venezuela? ¿Será que la realidad es que ese país, que ese Venezuela como país ya está en la olla y pobrecitos? ¿Sí? O esa es una realidad, y nosotros no podemos negar esa realidad. Pero la verdad es que Dios sigue reinando en Venezuela. La realidad es que a pesar de las cosas que estamos viviendo en nuestro propio país, Dios sigue reinando en Colombia. O creemos la realidad y vámonos a otro país que es más fácil. ¿Sí? O creamos la verdad que lo encuentre usted en ese libro, ¿sí?, y crea que Dios está en control de todas las cosas. Crea, ¿cierto?, que Él ha prometido, ¿cierto?, que Él va, como lo está diciendo el pastor, ¿cierto?, que Él va a cuidar, ¿cierto?, ese jardín, ¿cierto?, que nos ha entregado. Claro, la otra parte, como decía Alberto, nosotros tenemos que cumplir, ¿cierto?, una tarea de mayordomos. Pero entonces a lo que voy es que hay una realidad, pero nosotros tenemos que permitirle a nuestro espíritu, ¿cierto?, que realmente se pare sobre la verdad. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces siempre, ¿cierto?, Dios nos va a poner la fe para creer que la realidad no es la que domina nuestra vida, sino la verdad. Amén. Vale. Amén. Entonces, para cerrar ese punto ahí, lo que destruirá el mundo no va a ser el uso de los combustibles fósiles. Nos va a hacer pasar malos ratos, pero el mundo no va a pasar. El consumo de carne tampoco, ni de Coca-Cola. Por si tienen el mundo no lo va a destruir la sobrepoblación humana. ¿Sí? Ese es un mensaje que el hombre está dando hoy. Y por eso los abortos y por eso el mensaje humanista de paren la explosión demográfica. Porque ¿qué mandó Dios? Multiplíquense y llenen la tierra, pero paren cuando se vean muchos. No dice así. Es que el cristiano tiene que entender cuál es dónde está sustentado, porque somos muy tentados a mirar esa perspectiva. ¿Sí? Dios nos mandó a multiplicarnos, a llenar la tierra de su gloria. Y eso es lo que Dios ha ordenado a través de Noé. Lo vimos en los primeros versículos de Génesis 9. ¿Sí? Lo que va a destruir al mundo va a ser el fuego del Señor el día de Jesucristo. Eso sí, ahí sí está claro. Y lo que va a salvar al mundo no es el cambio hacia las energías verdes. Eso no va a salvar el mundo. Nos va a ayudar de pronto mejor a que estemos más fresquitos. Lo que va a salvar al mundo va a ser el fuego del Señor. Porque ese fuego, dice Pedro, va a venir para nosotros, van a traernos cielos nuevos y tierras nuevas. Esa es la verdad del cristiano. ¿Sí? Una nueva creación libre de pecado, libre de dolor, libre de enfermedades, libre de aflicciones,
libre de lágrimas. Ven, Señor Jesús. ¿Sí? Porque Dios así lo ha prometido. Nada, mire de nuevo, nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios no cumpla esa promesa de preservar la tierra hasta su segunda venida. Nada va a hacer que eso no se cumpla. Porque Dios... Ven, Señor Jesús, antes de que queme todo. Por ejemplo, eso sería una oración rara de un cristiano. ¿Sí? Entonces, no creamos esa mentira pagana. Sabemos que hay un cambio climático, pero de que el mundo se va a acabar. ¿Sí? De que tenemos el mundo en nuestras manos. ¿Sí? Porque este pacto para mí es un consuelo. A mí me trae consuelo entender que Dios hizo esa promesa. Me levanto sabiendo que hay que corregir, que hay que actuar bien. Pero Señor, tú sabes, solamente esto se va a destruir el día que tú vengas. Y el día que tú vengas, para mí serán tierras nuevos y tierranos. ¿Sí? Entonces, por más que la vida se vea perturbadora, por más inestabilidad que usted vea a su alrededor, las promesas de Dios se cumplen. Y este pacto es una promesa. Ahora, la pregunta que debemos que considerar es, ¿por qué esta promesa? O sea, ¿por qué esta promesa de preservar la tierra? ¿Cuál fue el propósito de Dios al darle a Noé esta promesa de que él no iba a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio? ¿Sí? Lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, desea que nosotros tengamos en nuestra mente es la promesa de Dios en Génesis 3:15. ¿Sí? Que ese es el protoevangelio, ya lo estudiamos, no lo vamos a traer aquí, el primer evangelio. Eso es lo que debe estar en nuestra mente cuando nosotros estamos leyendo toda la narrativa de Génesis. Porque la razón por la cual Dios le promete eso a Noé, de preservar la tierra, de preservar toda la creación, es para cumplir esa promesa. ¿Esa promesa cuál? La del advenimiento de la venida del Mesías, del Redentor del mundo. Porque si Dios hubiera destruido toda la humanidad, no viene Cristo. Porque no estaba era a través de ese medio. Y todos los hombres que perecieron estarían en toda la eternidad en el infierno. Pero al Dios prometerle a Noé preservar la tierra, lo que está haciendo es haciendo lo necesario para que su promesa de Génesis 3:15 se cumpla. ¿Alguien tiene dudas sobre la promesa de Génesis 3:15? Entonces, que el Redentor va a venir al mundo. Va a salvar a ese pueblo escogido desde la eternidad. Fuimos escogidos desde la eternidad. El pacto con Noé, entonces, va a servir para mantener vigente la promesa del pacto de redención expresada por Dios a la serpiente en medio de una maldición. 3:15. Si usted lee Lucas 3:36, usted dice, ahí está. Pero es difícil decir, ¿cómo que dice? ¿Está en Lucas 3:36? Ahí está. A veces uno pasa y lee las genealogías de Jesús como si nada. Y Lucas 3:36 dice que Jesús fue hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Ahí está, por eso están las genealogías. ¿Sí? Dios promete preservarle la vida a Noé, a Sem y a toda esa descendencia de Sem. ¿Para qué? Para traer a Jesús al mundo. ¿Sí entendemos ese propósito? Noé fue salvado y se le ordenó reproducirse, ¿sí? Y Dios así entonces le hizo esta promesa con el fin de ¿cuál? De traer al Redentor a la humanidad, ¿sí? El cual, como dijo Pablo en Gálatas 4:4, vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Entonces, todo, mis hermanos, chévere lo que acabamos créanme que son aportes que para mí son valiosos. Todo lo que acabamos de hablar, todo está en las manos del Señor. ¿Sí? Nada está fuera de su control y ese pacto es un paso más en la revelación del pacto de gracia que Dios va a establecer con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la señal de ese pacto? Porque lo vemos en la Biblia, ¿sí? Y es que cuando Dios establece un pacto con los hombres, Él siempre usa señales, ¿sí? O como se le conocen en teología, sacramentos. Sacramento es literalmente hacer la palabra visible, ¿sí? Es algo que nosotros podemos ver a través de la palabra. Es algo que Dios siempre le da al hombre como una señal de sus promesas. Entonces, a Adán, por ejemplo, le dio los dos árboles. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. A Abraham, ¿qué le dio más adelante? La señal, la circuncisión. ¿Sí? A Israel le iba a dar más adelante el día de reposo, como una señal de su pacto con ellos. A la iglesia, ¿qué le ha dado Dios como señal de pacto? Dos sacramentos. El bautismo y la cena del Señor. Esas son las señales del pacto, del nuevo pacto de Dios con su iglesia, para recordar ese nuevo pacto en Cristo, ¿sí? Pero a Noé
Y al resto de la creación, ¿qué señal le dio Dios? ¿Sí? Y a nosotros con ellos también, ¿sí? Porque recuerde que, esto es para Noé, para sus hijos y todos los descendientes de ellos y toda la creación. Entonces nosotros estamos incluidos allí. ¿Qué señal ha dado Dios a los hombres de que va a cumplir ese pacto? Veamos los versículos 12 y 13. Génesis 9, versículos 12 y 13. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Hasta el 13, sí. Ahí, muy bien. Sí. Entonces, ok. Entonces, para el consuelo de la creación, Dios le dice a Noé y a sus hijos que la señal del pacto que Él está haciendo con la creación va a ser el arco iris. ¿Sí? Esa será la palabra visible. ¿Sí? El sacramento que Dios le había dado ahora a la creación para asegurarles que lo que Él había dicho, Él lo iba a hacer y lo iba a cumplir. ¿Sí? Ahora, este término que se traduce arco, porque es arco iris, en el versículo 3 está ahí, se usa constantemente en el Antiguo Testamento para hablar de un arco de guerra. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchos teólogos han dicho que es como que Dios le hubiera dicho a Noé. Miren, esto a mí me pareció muy bonito, pues es una interpretación bíblica que me parece muy valiosa. Ustedes son pecadores. La tierra está igualmente corrompida, la creación está bajo maldición, pero por mi promesa, por causa de ese Redentor que yo les he prometido a ustedes desde Génesis 3:15, yo he depuesto mi arco, ¿sí? He puesto mi arma de guerra, mi arco, yo lo he puesto en el cielo. Ya no va a estar en mis manos, ¿sí? Ya no va a estar contra ustedes, sino que ahora va a estar en el cielo, en las nubes, ¿sí? Y lo que Dios hace es que Él toma las cosas ordinarias. Por eso los sacramentos de nosotros cristianos son la cena del Señor y el bautismo. Porque Él coge una cena, ¿sí? Y con un pan y un vino, el hecho de que lo toque Dios le da un significado especial, ¿sí? El significado especial del sacramento de Dios para los cristianos de la cena del Señor es un pan y un vino. Pero Él toma lo ordinario y lo vuelve especial para sus hijos, ¿sí? Entonces, en el bautismo, ¿qué tomó Él? El agua, ¿sí? Un líquido ordinario, ¿sí? Y Él lo conecta con un significado especial en términos de darle una señal como promesa de Dios. Bueno, aquí es donde vemos esto, donde el Señor toma el arco iris, ¿sí? Y Dios le dice, mi arco que yo he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra, y me acordaré del pacto mío, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Él coge esa señal, que también está allí porque es un efecto físico, y lo vuelve especial para un mensaje hacia los hombres. Entonces, cada vez que llueve y miramos hacia el cielo, nosotros vemos literalmente, si usted lo quiere ver ahora, y mírelo ahora en adelante así, mire la escritura de Dios en el cielo. No piense cómo está la moneda de oro al final del arco, que son, ¿sí? Este es Dios escribiendo en el cielo. Hay una señal visible, tangible, concreta, de la promesa de Dios invisible. Y cada vez que veamos el arco iris, debemos recordar esa promesa de Dios, de que no va a volver a llover, va a preservar al mundo hasta que Cristo venga, ¿sí? Eso está involucrado con la redención, el arco iris. Pero también esa colocación en las nubes apunta a un cese de hostilidades de Dios contra la humanidad, ¿sí? Ya no voy a apuntar mi arco contra ustedes. En lugar de ser un símbolo de combate, ahora el arco es un símbolo de paz. Miren cómo escribe Moisés en los versículos 14 al 17, volvámoslo a leer. Dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cuando nosotros entonces vemos el arco iris en el cielo, debemos entender que es Dios haciéndolo visible, ¿sí? Para nosotros, para que nosotros recordemos que Él se acuerda de su pacto con nosotros, ¿sí? Que es
con Noé y con nosotros también y toda la creación. Un pacto en el cual Él prometió no destruirnos más por un diluvio, ¿sí? Por causa de nuestra maldad, porque es que igual no la mereceríamos. ¿Ustedes creen que hablábamos de la generación de tiempo de Noé, no está muy parecido, muy cercano? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos el arco iris, tenemos que recordar, Dios prometió no volverme a destruir, Dios no me va a destruir a pesar de mi maldad, a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi pecado. Él ha depuesto su arco y ha querido preservar mi vida, y Dios me cuida por su gracia, no por mi bondad, ¿sí? A pesar de las intenciones de mi corazón, que no son buenas desde mi juventud, porque ahí está escrito, ese arco iris a mí me dice, Dios no te va a destruir por una inundación, ¿sí? A pesar de todo el designio de nuestros corazones, que es de continuo solamente el mal, Dios nos muestra con el arco iris, no los voy a volver a destruir más por medio de un diluvio de agua. El arco iris en el cielo nos debe recordar de que a pesar de que nos mereceríamos pasar de nuevo por un diluvio, porque estamos en estas mismas condiciones como en los tiempos de Noé, como lo mereció la generación de Noé, Dios dice, no lo voy a hacer, ¿sí? Sino que más bien Él ha preservado la creación. ¿Por qué? Por causa del Mesías, para traer el Mesías a este mundo y traer por medio de Él, ahora sí, la vida eterna y todo su pueblo, a todo su pueblo, perdón. Eso es lo que Dios ha prometido. El arco iris debe representarnos a todos, los cristianos, a los que creemos en Dios, pero al mismo tiempo tiene que reprendernos a todos. Cada vez que lo vemos en el cielo, deberíamos tener un temor reverente de nuestras vidas, delante de Dios. Ver el arco iris y ver la vida que llevamos. Ver el arco iris y ver nuestros pensamientos, los pensamientos que tenemos, porque son pensamientos pecaminosos que hay en nuestro corazón, ¿sí? Vemos las cosas que seguimos haciendo contra la ley de Dios una y otra vez, entonces el pensamiento es, Dios mató a toda esa generación, millones de personas, las inundó bajo el agua por los mismos pecados que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y aún así, Él me muestra ese arco iris y me dice, yo voy a preservar la tierra, ¿sí? Y no ahogarme como yo merecería. El arco iris debe hacernos desistir de nuestra maldad, si lo miramos en esa perspectiva, ¿sí? Pero ahora más bien esta cultura enferma, que es una cultura de muerte, el arco iris está siendo usado como una señal hasta dónde puede llegar la perversión del corazón del hombre. Y todos sabemos a qué me refiero. Esta cultura de muerte ha usado el arco iris para envilecer cada vez más la humanidad, ¿sí? O sea, no alcanzamos a entender hasta dónde la bondad, la misericordia, la paciencia de Dios, ¿sí? Porque esa cultura promueve todo tipo de perversiones sexuales, de todo, con el arco iris. Para Dios el arco iris es una señal de que no nos va a destruir por esas perversiones que hoy tanto se celebran usando el arco iris. A propósito que están, como dicen ellos, en su mes, ¿sí? Ahora, no es que Dios olvide, ¿no? Porque dice, Dios no me olvidaré. No es que Dios puso el arco iris ahí en el cielo y digo, uy, es que se me ha olvidado, ya casi les mando otro diluvio, si no es porque me acuerdo del arco iris por la maldad que ustedes están. Sí, pero de buenas que me acordé. No, eso no es lo que Moisés está diciendo ahí, ¿sí? Eso no es lo que Dios está queriendo decirnos con el arco iris cuando dice, y me acordaré de mi pacto. Dios no olvida sus palabras nunca, y a Noé tampoco. Dios no olvida nada. Esto simplemente es una manera en la que Dios nos deja claro a nosotros por nuestra debilidad que Él es fiel. Aunque ustedes no lo sean, aunque nosotros no seamos, Él es fiel. Por eso dice, me acordaré siempre. ¿Se acuerdan del pacto? A pesar de que el otro no lo cumpla, con Dios no hay opciones, vamos en el pacto, y a pesar de que lo cumplas, yo soy fiel y lo voy a cumplir. Eso para un cristiano tiene que ser muy, ¿cómo es el término? De mucho consuelo, ¿sí? Yo me acuerdo de mi pacto, tengan eso presente, yo soy fiel a mi pacto, y soy fiel a mi palabra, y no volveré a destruir el mundo por medio de un diluvio de aguas, aunque lo merezcan. Y Dios lo ha dicho, ¿sí? Y cuando Dios lo dice, Dios lo hace. Entonces Génesis 9 no nos enseña que Dios está comenzando de nuevo con la humanidad. Dios nos está diciendo es que dio un nuevo paso en el plan redentor de Dios en el mundo. El diluvio no fue para tratar de quitar el pecado de la humanidad. Las aguas del diluvio no cambiaron la naturaleza humana, no cambiaron el corazón de piedra de los hombres. Este nuevo mundo sobre el que caminaron Noé, sus hijos y sus esposas, ¿sí? Y todo el resto de estos animales, no era un nuevo Edén. ¿Se acuerdan que estudiamos las pasadas? Ya no era un nuevo Edén. El Edén fue destruido en el diluvio.
tampoco era un nuevo templo de Dios. Eso no era lo que Noé tenía que hacer ahora al multiplicarse, porque no tenía que extender un templo porque ya no existía nada. Es más, habían templos para otros dioses. El mundo sobre el que caminaron Noé y su familia y el resto de los animales es un mundo caído, pero remodelado. Y es un mundo que está bajo la maldición de Génesis 3. Y es el mundo en el que nosotros, los hombres, estamos caminando hoy, ¿sí? Pablo dice, ya sean judíos o gentiles, todos están bajo pecado. ¿Sí? Ese es el mundo de Noé y es el mundo nuestro. Pero es un mundo que ha sido guardado y preservado de la destrucción por medio de aguas, con el propósito ¿cuál? De cumplir el plan divino de redención. Por eso es que Dios lo preservó, para traer a Jesucristo, para traer vida en él, y así es como está ocurriendo. ¿Se acuerdan por qué Lamec le puso Noé a su hijo? Eso también lo vimos en la clase pasada. Tenga su apunte, ¿sí? Este será quien traiga el reposo esperado, ¿sí? Noé, la palabra Noé significa reposo, ¿sí? Porque eso es una tipología del reposo, pero del reposo del pecado, pero Noé no sería quien iba a traer el reposo esperado a su pueblo, ni su arca iba a ser el medio por el cual Dios iba a usar la salvación al mundo. Es Jesús, su simiente, la simiente de Noé, la simiente de la mujer prometida. Génesis 3:15. Ese es el mensaje. Fue Dios, fue Jesús el que trajo reposo a su pueblo. Y son solo los que están en él, como estuvo Noé dentro del arca, metido en esa arca. Solo ellos serán los que estemos espiritualmente por la fe en Cristo, unidos a él, los que vamos a ser salvos de la destrucción venidera, ¿sí? Que Dios va a traer por fuego en un mundo pecado, en un mundo que es pecaminoso. De nuevo recordemos entonces las palabras de Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a los que estaban condenados por el pacto en el que falló Adán. ¿A fin de qué? De que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces no fue Noé, fue Jesucristo, ¿sí? Para eso fue que Dios preservó el mundo, para eso fue que Dios hizo este pacto con Noé y la creación. Y será la sangre de Cristo, ¿se acuerdan? En Génesis 9, que hablaba de la sangre. Porque la sangre, Dios nos llamó a entender que la sangre era sagrada, para poder entender el pacto de sangre. Porque la sangre de Cristo es la que nos va a lavar de nuestros pecados. La muerte de Cristo es la que va a traer a nosotros vida eterna. Y la redención y la resurrección es la que traer paz con Dios a todos los hombres. Solo en Cristo por la fe. Un pecador puede decir ahora, yo estoy bien con Dios. ¿Usted puede decir eso? O sea, ya no hay guerra, Señor, ya no estás con tu arco apuntándome, ¿sí? Porque yo por la fe y por la gracia divina, por tu favor estoy en Cristo. Y yo puedo decir, estoy bien con Dios. Tengo paz. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, no por mi bondad. Por la gracia de Dios, ¿sí? Ya no hay enemistad. Fuera de Cristo yo soy enemigo de Dios. ¿Usted sabía eso? Fuera de Cristo somos enemigos de Dios. Fuera de Cristo no hay paz para el pecador. Fuera de Cristo somos enemigos suyos. Entonces solo en Él podemos ser hijos de Dios. Por ese pacto que Dios procuró un mundo, reservó este mundo para nuestra salvación. Si Dios no hubiera hecho ese pacto con Noé, toda la humanidad estaba perdida. ¿En dónde? En el infierno. Pero Dios hizo un pacto con Noé para preservar al mundo, para que viniera el Mesías y traer con él la salvación a su pueblo. La nuestra, Señor, nuestra salvación. No solo debemos adorar a Dios por lo que Él provee. Adoremos a Dios por la estabilidad que tiene la tierra hoy a pesar de nuestro mal comportamiento, a pesar del calentamiento global. Adoremos a Dios porque tenemos comida, ¿sí? Esa es la gracia de Dios que viene en ese pacto también. Pero sobre todo, alabemos a Dios por nuestra salvación. La pregunta que debemos hacernos es, ¿está usted bien con Dios? ¿Tiene usted paz con Él? Dios es fiel a su palabra. Él no miente. Y así como Él ha preservado la tierra, la va a preservar hasta la segunda venida de Cristo para cumplir sus propósitos redentores. Él también va a cumplir su promesa de destruir un día al mundo cuando Cristo vuelva. Y destruir no solo la tierra. No solo los cielos van a ser deshechos, sino que esa destrucción vendrá sobre todo aquel que se rehusó en esta vida a doblar sus rodillas
delante de nuestro Señor Jesucristo, en arrepentimiento de fe, y que ha seguido viviendo una vida de oposición a su Creador. Pero ese Dios no miente, ¿sí? Preservará la tierra hasta el día final, y ha prometido que todo el que venga a Él, a Cristo, en arrepentimiento y fe, Él no lo va a echar fuera. Eso dice su palabra. Entonces creámosle a Dios. Creámosle a Dios. El mensaje hoy es creámosle a Dios, porque Él desde el pacto de Noé ha dicho, yo voy a estar ahí, voy a preservar la tierra, ustedes multipliquen, llenen la tierra de mi gloria, ¿sí? Entonces, veamos nuestros corazones, veamos cómo estamos viviendo, veamos cómo estamos pensando. Vamos a nuestra mente, las cosas que usted desea en su corazón. Vea lo que usted hace en lo secreto, ahí en la oscuridad de su vida, de su cuarto, y entienda que por esos pecados, si los hay ahí, que todos los tenemos, Dios destruyó la humanidad, ¿sí? Pero Él también nos prometió preservar la tierra para traer al Mesías, para que todo aquel que en Él crea se arrepienta y tenga vida eterna. Créale a Dios, creámosle a Dios y vayamos a Él siempre en arrepentimiento y fe, y gocemos de ese poder de alabar a Dios y decir, estoy bien con mi Dios, estoy bien por Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta jornada que nos has dado hoy de enseñanza. Gracias porque esta enseñanza es otra manera de adorarte, Señor. Es otra manera de alabar tu nombre, Dios. Te damos gracias por habernos hablado hoy por medio de tu palabra, y te pedimos perdón, Señor, porque vemos tanto pecado en nuestros corazones, aún sabiendo que tú nos has redimido y que tú has pagado con tu sangre por nosotros. Y hay pecado, Señor, aún está ahí oponiéndose a tu palabra. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo obre cada vez más en nosotros para que podamos vivir, como decía Pedro, de manera santa y piadosa, una santa y manera piadosa de vivir. Ayúdanos, Señor, para que tu pueblo pueda traer gloria a tu nombre, para que oremos porque venga tu reino, en la manera en que nosotros vivimos, Señor, aprendamos a vivir de la manera como tú nos has llamado a vivir. Y, Señor, también usa tu evangelio para salvar a aquellos que aún entre nosotros, que una y otra vez exponen a tu palabra, todos te conozcamos, Señor, y podamos cantar juntos las glorias de tu salvación, y que todos podamos arrepentirnos y venir a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, con fe y arrepentimiento, Señor. Haz todo eso porque te lo pedimos, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. No pregunté si había preguntas al final. ¿No hay?